Hemos venido comentando el jueves pasado en un reportaje en televisión, pues se dio a conocer que el señor Adán Augusto López Hernández, quien fue gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación y hoy es el coordinador de los senadores de Morena, pues recibió una cantidad muy importante de dinero en los últimos 2 años proveniente de empresas que algunas de las cuales fueron contratistas en su gobierno. Él dice que, bueno, pues él no tenía por qué saber que habían sido contratistas, pero pues recibió la cantidad de 79 millones de pesos y por ahí agregó él o más, porque es un notario muy exitoso. Dice, estos ingresos por servicios profesionales, pues lo recibió al mismo tiempo que se desempeñaba como gobernador, como secretario de gobernación, y además pues es el titular de una notaría y la ley del notariado público pues dice que es de Tabasco, dice que es incompatible el trabajo de notario con otro tipo de funciones. Pero bueno, el caso es que se da a conocer esta información, él da una conferencia de prensa y pues esto ha abierto eh, la información en torno de Adán Augusto López Hernández, quien ya tenía muchos señalamientos por haber nombrado como secretario de Seguridad de Tabasco a una persona que luego resultó un jefe criminal. Así que vamos sabiendo más y más y más de la vida como servidor público de López Hernández. Y hubo varios especialistas que se dedicaron a analizar este tema de los ingresos y se dieron cuenta que López Hernández pues pagó bastante menos de impuestos de lo que tendría que haber pagado. Y vamos a hablar al respecto con Mario Di Costanzo, economista, analista financiero y expresidente de la Conducef. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Bienvenido al programa. Al contrario, Pascal, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues, ¿qué viste tú en lo que se reveló en el reportaje y en lo que dio a conocer en su conferencia de prensa el líder de los senadores de Morena? Bueno, qué bueno que lo comentas. Mira, lo primero que vi fue que, pues, sustancialmente pagó muchos menos impuestos que los que debía de haber pagado, ¿no? Él como asalariado en su caso, porque, bueno, finalmente no aclara si fue todavía durante su gestión como secretario de Gobernación, él refiere los años 23 y 24, y señala que recibió en esos 2 años casi 80 millones de pesos y establece que pagó algo así como 1.9 millones, ¿no? Pues luego te salta a la luz y decir, bueno, pues ¿por qué recibió tantos ingresos y por qué tan bajo el pago de impuestos? De hecho, si hacemos un cálculo de acuerdo a las tablas que tiene una persona, pues física con actividades empresariales, pues evidentemente este impuesto que debió de haber pagado rondaba los 26 millones de pesos y no los 1.9 millones que pagó durante estos 2 años, ¿no? Ese es el primero Ujú. que salta mucho a la luz y ahí están las tablas. Cualquier mexicano con actividades empresariales que tenga ese nivel de ingreso, eso debe de pagar. De hecho, se publican las Déjame tablas. Yo por detenerte ahí ahí un subí. momento. Digo, por experiencia propia, yo creo que muchos además compartirán esto. Pues la declaración viene ya precargada por el SAT en función de lo que uno va ingresando y como que no hay mucho margen de maniobra. ¿Cómo fue que le hizo para pagar 2.4% de ISR? Pues no debió de haber declarado esos ingresos, es tan sencillo, ¿no? Ujú. La verdad es Sí, que pues sí. ahora, como tú atinadamente lo dices, con estas declaraciones que precargadas, que por cierto en el 2024 a muchos contribuyentes que tenían saldos a favor no les devolvieron la totalidad de su saldo a favor, pues sí salta a la luz que pues haya sucedido esto y él no haya tenido ninguna nota, queja, llamada del SAT, ¿no? Esto llama la Ujú. atención. Pero también quiero poner en la mesa no solamente la cantidad tan baja de impuestos que pagó, sino que tú recordarás que él fue secretario de Gobernación y la Sí. ley te impide, ¿no? Muchas veces desempeñar un cargo al día siguiente que lo tienes y menos en la iniciativa privada. Tú recordarás que es una de las grandes críticas de López Obrador a las personas Claro. que concluían su actividad como servidores públicos y más cuando eres un secretario de Gobernación y tus servicios profesionales, vamos a verlos entre comillas, pues tienen que ver con alguna notaría, ¿no? O con tus funciones de abogado
que puedas tener. Entonces, yo creo que ahí también hay algo que debe de llamar la atención a la Secretaría de Anticorrupción o que pues no es totalmente transparente y es más, estás violando una ley definitivamente, ¿no? Pero volviendo al caso de los impuestos, evidentemente la tasa que pagó es muy, muy inferior a los Ujú. ingresos que él declaró, porque no solamente tuvo ingresos, vamos a suponer, ese año 23 como servidor público, finalmente era un servidor público, sino que en ese año, vamos a suponer que lo haya hecho después de que terminó, él termina en junio del 2023, si no mal recuerdo, Sí. pues él debió de haber declarado estos ingresos como una persona con actividades empresariales, además del Ya. régimen de salarios que tenía, lo que te coloca en otra situación fiscal. Mario, me gustaría hacerte algunas preguntas más. Tengo que hacer aquí un corte obligado. ¿Puedes esperarme un par de minutos? Sí, claro que sí, Agradezco mucho a Mario Di Costanzo que me haya esperado para seguir platicando sobre pues estas increíbles ganancias, ingresos que tuvo Adán Augusto López Hernández mientras se desempeñaba como servidor público, 79 millones de pesos sobre los que habría pagado, de acuerdo con lo que dijo en su conferencia de prensa del viernes, pues algo así como 2.4% de ISR contra el 35% que debió haber pagado. Además, tengo entendido, Mario, no soy contador, pero tengo entendido que lo más que puede una persona física deducir por varios conceptos todos juntos son como una cosa así como 200,000 pesos, ¿no? Entonces tampoco conmigo. puede ser por la vía de deducciones que se libró del pago del ISR. No, no, no puede ser por la vía de deducciones. De hecho, tú pagas una cuota fija. La tabla establece que tú pagas una cuota fija. Más o menos estamos hablando de 1.4 millones de pesos, más el 35% de lo que te excediste de este último o nivel más alto que tiene esta tabla, ¿no? Sí. Esto también es muy evidente y eso ya no está sujeto pues a deducciones. Entonces, eso es un tema a considerar y otro, déjame ponértelo en la mesa. Fíjate por ejemplo, nosotros no sabemos si él utilizó información privilegiada que haya tenido como secretario de Gobernación para resolver Ujú, esos asuntos, que esto es otra ujú. cosa que castiga la ley. Y una última, mira, él habla de una serie de herencias que recibió, ¿no? Pero no hay que olvidar que cuando tú eres un servidor público de ese nivel, eres una persona políticamente expuesta ante el sistema financiero. Y no es tan fácil que tú recibas una transferencia de Wells Fargo que llegue a tu cuenta sin que lo expliques y sin que el banco pregunte por qué y dé aviso a la Secretaría de la Función Pública, que es otro tema. Ujú. Entonces, no solamente son las actividades que no podía tener él como notario, no solamente son los impuestos que él no pagó o dejó de pagar, sino también el caso del conflicto de intereses, del uso de información privilegiada y también pues evidentemente el explicar detalladamente cómo es que pues recibe una transferencia del exterior una persona que es políticamente expuesta y que tienes un tratamiento especial en el sistema financiero y no pase nada y no se diga nada, ¿no? Yo creo que no pensó muy bien lo que declaró, debió de haber hecho un detalle Mm. muy pormenorizado de estos ingresos y de estas operaciones, pues porque ya evidentemente, desde mi punto de vista, pues se hunde más con lo que él está declarando. Y además, creo que vale la pena decir, Mario, que esto lo sabemos por un reportaje periodístico, no porque la autoridad se lo haya señalado o le haya exigido que pagara los impuestos que debía o lo hayan mandado llamar para decirle, pues aquí hay un conflicto de interés. Todo eso lo sabemos por una revelación periodística, no por información que provenga del gobierno y mucho menos del propio Adán. Evidentemente, porque incluso la ley te establece que debes de excusarte, tendrás el cargo que tengas, si en ese tema que vas a resolver o en donde estás participando, tú tienes o pudieras tener un conflicto de interés, ya sea familiar o tener un conflicto de interés de manejo de información privilegiada. Mira, ese es el caso que eternamente criticaba a López Obrador. Y por eso criticó a Ujú. Cedillo y por eso ha criticado toda la vida a otros servidores públicos. Tú recordarás esa ley que finalmente fue echada para atrás en la Suprema Corte de Justicia, pero donde él pedía que un servidor público se abstuviera de trabajar 10 años. Tú recordarás que esa fue una ley Sí, que cómo se no. aprobó
y que luego se echó para atrás y quedó como estaba en un año que tienes que esperarle. Bueno, pues él no lo hizo claramente, ¿no? No, yo creo que ahí No, hay no, otra lo hizo, cosa y esto, ni siquiera esperó a dejar el cargo, ¿no? es evidentemente, por eso es una doble Sí, falta y pues esto de los impuestos, pues a todas luces es una evasión fiscal. Yo me pregunto si sí. alguno de los radioescuchas pues hiciera eso, ¿qué le pasaba con el SAT? ¿No? Sí, Evidentemente, yo le pues preguntaba a los escuchas cuánto pagan de ISR y pues digo, pagamos el 35% menos la deducción mínima que se pueda hacer, pero esto, y además, Mario, mucha gente de por sí, evidentemente hay que cumplir con las obligaciones fiscales como con todas las leyes, pero cuando uno ve los servicios que recibe a cambio de lo que paga, pues son muy deficientes, ¿eh? bueno, por eso yo estoy con mi campaña de no pagues el predial hasta que tu calle no tenga hoyos, ¿no? Esa es la Sí. verdad, porque los servicios pues dejan mucho que desear. Sin embargo, pues el SAT no te perdona y yo tengo muy claro que en 2024 a muchísimas personas no les devolvieron sus saldos completos a favor. Muchas veces el SAT ni siquiera lo explicaba y aun y cuando el SAT te da esta declaración a la que tú refieres, precargada, y tú simplemente dices, bueno, pues sí la acepto, ¿no? Pues eso pasó Ujú. en el 2024 y mucha gente que nos está escuchando no nos va a dejar mentir. En el caso de Sí. Adán, pues evidentemente que es una flagrante evasión fiscal. Bueno, tengo unos segundos nada más. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Tendría que venir un llamado de atención por parte del SAT, por parte de la Secretaría Anticorrupción? ¿Es lo que Pues tendría que yo, pasar? a ver, yo creo que la Secretaría de Anticorrupción tiene que hacerle un extrañamiento, tiene que abrirle un procedimiento para investigar este posible conflicto de interés o uso de información privilegiada. Y el SAT, pues Ujú. evidentemente, revisar sus finanzas y decir, oye, pues te faltó pagar tanto. O aquí te finco un crédito fiscal que, por cierto, Sí. con la nueva ley de amparo, pues ya no puedes ni siquiera pelear, ¿no? Y por el lado de Bueno. afuera, pues la propia UIF debería estar verificando de dónde vienen estas transferencias y por qué ningún banco reportó esta operación como una operación de una persona políticamente expuesta. Mario, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Muy amable. Al contrario, Pascal, un buen día a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Mario Di Costanzo.